Atención. Esta es una transmisión de emergencia planetaria. A las 3:41 de la madrugada, los radares espaciales en diferentes puntos del mundo detectaron un fenómeno que ningún manual de astronomía había previsto. No fue anunciado por telescopios ni anticipado por cálculos orbitales. Simplemente apareció, como si hubiese sido colocado allí por una voluntad invisible. Un planeta entero, suspendido en la negrura del cosmos, brillando con un azul demasiado familiar. Durante los primeros minutos, hubo confusión en los centros de control. Algunos pensaron en un error instrumental, otros en un espejismo atmosférico o en una ilusión óptica causada por el resplandor lunar. Pero cuando llegaron las imágenes de diferentes satélites, la duda se desvaneció. Lo que flotaba más allá de nuestra órbita no era una sombra ni un reflejo, era un mundo idéntico al nuestro. Los informes describen océanos que reflejan la luz con el mismo fulgor plateado que nuestros mares, cadenas montañosas que coinciden con precisión inquietante, y masas continentales que reproducen cada costa, cada península y cada isla con exactitud imposible. Desde arriba, incluso la disposición de las nubes parecía un eco, los mismos remolinos, los mismos patrones, como si alguien hubiera copiado el diseño de nuestro cielo y lo hubiera colocado en un espejo cósmico. Las calles del planeta se llenaron de voces temblorosas. Algunos lo llamaron la hermana perdida, otros el reflejo de Dios. Las redes sociales se saturaron de imágenes, de poemas improvisados, de oraciones y cánticos que brotaban espontáneamente. Había quien bailaba bajo su luz, como si fuera el nacimiento de una nueva era, y quien lloraba convencido de presenciar el fin del tiempo. Los gobiernos, atrapados entre la incredulidad y la urgencia, emitieron comunicados contradictorios. Unos hablaban de oportunidad científica, de exploración futura, de un regalo del universo. Otros decretaron estado de excepción, movilizaron tropas, reforzaron sus fronteras, como si aquella esfera azul pudiera ser detenida con armas o murallas. Mientras tanto, los astrónomos trabajaban en silencio febril. Los primeros cálculos confirmaron lo que nadie quería escuchar: aquella segunda Tierra no orbitaba de forma estable. Su movimiento no seguía ninguna lógica gravitatoria conocida. Desde el mismo instante en que apareció, comenzó a desplazarse hacia nosotros. Su avance es lento, pero firme. Cada hora que pasa, el resplandor en el firmamento se hace más grande, más nítido, más amenazante. Algunos filósofos han dicho que se trata de un espejo espiritual, una manifestación de nuestra propia especie enfrentada a sí misma. Hay quienes lo interpretan como una advertencia divina, una señal de que lo viejo está a punto de ser devorado por lo nuevo. Y también están los que creen en un error de la realidad misma, en una grieta del tejido cósmico que ha dejado escapar este duplicado imposible. Pero la verdad, cruda y sin adornos, es que no importa qué interpretación demos. Ninguna cambiará el destino que ya se cierne sobre nosotros. La segunda Tierra no es un adorno celeste, no es un fenómeno natural que podamos estudiar a distancia, ni un espectáculo que debamos aplaudir. Ese mundo ha llegado con un único propósito. Y ese propósito es inmutable. Está aquí para fundirse con el nuestro. ¿Qué sucederá en el instante en que ambas tierras se unan? No habrá relámpagos que partan el cielo, ni explosiones que sacudan la corteza. No será un fin dramático, sino un deslizamiento lento, casi imperceptible, como si una bruma invisible comenzara a cubrir cada rincón de la existencia. Seguirás levantándote cada mañana, los relojes seguirán marcando las horas y el sol continuará su recorrido. Comerás, trabajarás, dormirás. La vida continuará, pero el tejido de esa vida empezará a deformarse en silencio. Al principio, los cambios serán tan pequeños que apenas los notarás. Una conversación que debería ser tierna sonará extrañamente áspera. Una sonrisa tendrá un trasfondo hueco. La ternura se irá volviendo rara, hasta convertirse en un gesto extraño, casi incómodo. Lo que antes era natural, el abrazo espontáneo, la ayuda desinteresada, la palabra amable, comenzará a sentirse fuera de lugar, como si perteneciera a un mundo extinguido. En su lugar, emergerán hábitos nuevos, ajenos a lo que alguna vez llamaste humano. La indiferencia empezará a recorrer las calles como un viento helado. La traición ya no será un accidente doloroso, sino una costumbre predecible, una respuesta esperada. Se aceptará como se acepta el amanecer o la lluvia, inevitable, común, sin espacio para la sorpresa. La violencia perderá su carácter de tragedia y se transformará en rutina. Al principio estremecerá, pero luego dejará de doler.
Se volverá ruido de fondo, como el tráfico lejano o el murmullo de las máquinas. Una discusión en la calle, un golpe en la oscuridad, un grito detrás de una puerta cerrada, nada de eso interrumpirá el curso de los días. Será parte de la atmósfera, del aire que respira sin cuestionar. Lo más inquietante será el cambio en las personas cercanas. Los verás y reconocerás sus rostros, sus gestos, su manera de moverse. Pero algo en ellos se habrá desplazado, como si una sombra los habitara. Hablarán con las mismas palabras, pero cargadas de un eco extraño. Te mirarán con los mismos ojos, pero en el fondo habrá una chispa distinta, lejana, ajena a lo que alguna vez compartieron contigo. Y no sabrás si son ellos los que han cambiado, o si eres tú quien ya no pertenece a ese mismo lenguaje invisible. La transición no tendrá un inicio claro ni un final definido. No habrá terremotos ni cielos teñidos de rojo. No habrá un día señalado en el calendario en el que digas, aquí comenzó todo. La transformación será como el desgaste de una piedra bajo el agua, lenta, callada, inexorable. Y llegará el momento en que despertarás una mañana, abrirás la ventana y contemplarás un mundo que parece igual en apariencia. Las mismas calles, los mismos árboles, las mismas voces en la distancia. Pero algo intangible lo habrá trastocado todo. Ya no será la tierra que conocías, sino su reflejo distorsionado. Ese será el verdadero resultado de la fusión, un planeta que conserva su rostro, pero que ha cambiado de alma. Un lugar donde la vida persiste, sí, pero en el que lo humano habrá mutado en algo frío, extraño y devastador. Un mundo que se ve como el tuyo, pero que late como un infierno disfrazado de rutina. Levanta la vista al cielo nocturno. Mira a la luna con atención. Si tu mirada es paciente, notarás que ya no es la misma guardiana tranquila que conocías. Su luz titila como un farol que empieza a agotarse, y a veces su claridad parece cubrirse de un velo tenue, como si respirara entrecortadamente. Algunos han observado manchas que nunca antes estuvieron allí, sombras que se deslizan en direcciones imposibles. Y en la tierra, los mares se agitan como si respondieran a un corazón alterado, mareas más altas, corrientes que rugen con una furia desconocida. Todo esto no es ilusión, ni fruto de la imaginación. Es el preludio de algo más profundo. La luna no ha sido solo un adorno en nuestras noches. Aunque la modernidad la reduzca a un satélite sin vida, las antiguas civilizaciones sabían que era mucho más. Los pueblos primitivos la miraban con reverencia porque comprendían, de manera intuitiva, que su presencia contenía un poder invisible. Los sumerios la llamaban la guardiana de las puertas celestes. Los antiguos chamanes andinos decían que era la madre plateada que aparta la oscuridad del caos. Y en las estrellas mayas, talladas en piedra, se advertía, cuando la lámpara blanca se apague, vendrá el gemelo oscuro a reclamar su lugar. Esas palabras no eran simple poesía. Eran advertencias cifradas. Porque la luna siempre ha sido un muro, un escudo levantado entre la humanidad y algo que nunca debía tocar nuestro suelo. Durante miles de años, ha contenido fuerzas que buscan irrumpir en este mundo, manteniéndolas alejadas con su campo, con su luz, con una resonancia que nuestros oídos ya no perciben. Ha librado una batalla silenciosa mientras nosotros, abajo, dormíamos ignorantes bajo su resplandor. Pero ahora, esa batalla está cambiando. La llegada de la segunda Tierra ha roto el equilibrio. Este nuevo mundo no solo empuja con gravedad, no solo altera las mareas. Su influencia va más allá de la materia. Es un pulso extraño, una vibración que erosiona las defensas invisibles que la luna sostuvo por milenios. Es como si la segunda Tierra tendiera cadenas invisibles y las lanzara hacia nuestro satélite, arrastrándolo poco a poco hacia su dominio. Si observas sus movimientos, verás que algo en su curso ya no encaja. Su paso antes era sereno, un reloj perfecto en el cielo. Ahora parece desviar su mirada, inclinarse apenas, como un guardián cansado que titubea en la batalla. La segunda Tierra tira de ella con un magnetismo que no responde a ninguna ley conocida, como si quisiera reescribir su función, convertir a la defensora en aliada de su conquista. Y ahí está el peligro. Si la luna cede, si su órbita es doblegada, si su esencia queda atrapada bajo la influencia de ese planeta gemelo, el muro caerá. El escudo se quebrará. Y la Tierra quedará desnuda, expuesta, vulnerable. Lo que percibimos hoy como un parpadeo en su luz o un leve rugido en las mareas no es un fenómeno menor. Es la primera grieta en la muralla que nos protegía desde antes de recordar nuestra historia. Si el guardián nocturno pierde su fuerza,
Lo que durante siglos estuvo contenido ya no encontrará resistencia. Entonces comprenderemos que la Luna no era solo un satélite, sino el último baluarte de la humanidad. Y que su derrota será también el inicio de la nuestra. Indicios de que ya estás bajo la influencia. Al principio, todo se manifiesta como una grieta casi invisible. Un desajuste mínimo, imperceptible, que podrías confundir con cansancio, estrés o simple apatía. Es apenas una sensación, como un murmullo en los bordes de tu conciencia. Ríes, pero esa risa se apaga antes de llegar al corazón. Notas como tu alegría se vuelve mecánica, repetida, sin raíz. Lo que antes te hacía vibrar ahora es solo una chispa que se extingue antes de encenderse. El gozo se disuelve como humo arrastrado por el viento, y lo que queda en su lugar es una calma fría, una indiferencia que se instala como niebla espesa en los pasillos de tu mente. A quienes han pasado por esto primero les llega como una extraña desconexión emocional. Recuerdan con precisión la primera vez que no reaccionaron a algo que solía conmoverlos. Un testimonio recurrente describe cómo, tras ver a un amigo llorar, sintió únicamente una vaga incomodidad, como si estuviera observando una escena a través de un cristal grueso. Otro relata cómo presenció un accidente en la calle y no experimentó ni miedo ni urgencia, solo una neutralidad que le heló la sangre cuando intentó analizarla después. En paralelo, el mundo empieza a transformarse ante tus ojos. No es que cambie físicamente, es tu percepción la que se inclina, se deforma, se vuelve opaca. Los gestos crueles que antes te herían se convierten en parte del fondo, un ruido blanco al que te acostumbras sin darte cuenta. La burla deja de sorprenderte. El desprecio se vuelve una textura más del aire. Ver a alguien ser humillado en público provoca la misma reacción que ver caer una hoja. Nada. Lo que ayer era intolerable hoy parece natural, como si siempre hubiera sido así y tú apenas lo estuvieras notando. Algunos que han reconocido esta etapa cuentan que los espacios familiares comienzan a sentirse ajenos. Su habitación parece más grande o más pequeña de lo habitual, los colores de las paredes se tornan apagados, y los relojes, siempre los relojes, parecen funcionar con un pulso diferente. Una mujer narró que en medio de una reunión, los rostros de quienes la rodeaban se desdibujaron por un instante, como figuras pintadas sobre agua. No fue una alucinación breve. Desde entonces, cada vez que mira a los ojos de alguien, tiene la impresión de estar viendo a través de una máscara. Tus noches, entonces, se convierten en pasajes a paisajes que nunca conociste, pero que te resultan inquietantemente familiares. Sueñas con avenidas donde el cielo está invertido, con casas cuyos techos se inclinan hacia abajo como si fueran a tragarte. Caminas sobre suelos que respiran bajo tus pies, cruzas mares iluminados desde dentro por un fulgor rojizo que late como sangre derramada. Son sueños que no parecen sueños, porque despiertas con la certeza de haber estado allí, como si tu cuerpo hubiera viajado mientras tu cama permanecía intacta. Algunos afectados describen con exactitud lugares que no existen en ningún mapa. Uno habló de un túnel subterráneo con paredes cubiertas de símbolos que no sabía leer pero entendía instintivamente. Otro dijo haber atravesado un bosque donde los árboles crecían hacia abajo, suspendidos del cielo como raíces gigantes. Y todos coinciden en un detalle. Al despertar, sienten en la piel un residuo de aquel viaje, como polvo frío adherido al cuerpo. Siempre, en esos despertares, hay un mismo impulso, levantar la mirada hacia arriba. La luna se convierte en un punto de obsesión. La sientes distinta, más cercana, más viva. No es solo un círculo distante de piedra iluminada, tiene un pulso, un temblor. Se comporta como un ser atrapado en una lucha invisible. A veces parece mirarte, como un ojo cansado que intenta advertirte. Otras veces su brillo se curva, como si tratara de resistir una fuerza que la devora desde dentro. Y en el fondo percibes que no te habla solo a ti, sino a todos, suplicando en silencio que alguien escuche antes de que sea demasiado tarde. Esto no es fruto de una mente fatigada ni de una imaginación desbordada. Estas señales no son simples alucinaciones ni metáforas psicológicas. Son marcas, grietas en la realidad que anuncian que ya estás siendo reclamado. La llamada no llega únicamente desde fuera. La segunda tierra, como algunos la nombran en foros ocultos y en manuscritos anónimos que circulan en redes, no se aproxima solo desde el espacio, ya se insinúa dentro de ti, inclinando tu percepción, doblando tus emociones, preparando tu alma para un nuevo orden. Existen registros dispersos de personas que, tras relatar estos síntomas en voz alta, desaparecieron sin explicación.
Foros cerrados cuentan historias de usuarios que subieron fotografías de cielos invertidos y lunas pulsantes. Sus cuentas fueron eliminadas horas después, y nadie volvió a saber de ellos. No es casualidad. La advertencia más difícil de aceptar es esta: no lo digas. No lo nombres. No compartas estas experiencias en voz alta. Porque cada palabra pronunciada abre más la grieta, acelera el proceso, entrega más de ti a aquello que espera. Si la segunda tierra logra su objetivo, el desenlace no será el cataclismo que tantas veces nos han enseñado a temer. No habrá un estallido de fuego que arrase con todo, ni montañas partiéndose en dos, ni ciudades reducidas a cenizas. Lo que ocurrirá será algo infinitamente más inquietante, un reemplazo silencioso, gradual, casi imperceptible. Los océanos no se levantarán en olas titánicas, pero su esencia se transformará lentamente. Al principio, apenas notarás que el azul profundo de sus aguas adquiere un tinte sombrío, como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Con el paso de los días, el movimiento se ralentizará. El vaivén de las olas, eterno y constante, empezará a parecer cansado. Y llegará un momento en que su superficie se vuelva inmóvil, pesada, semejante a un espejo turbio que rehúsa devolver cualquier imagen de vida. En ese instante, quienes contemplen el mar sentirán un vacío en el pecho, como si lo que estuvieran mirando no fuera agua, sino la antesala de otro mundo. Los bosques tampoco desaparecerán de golpe. Permanecerán en pie, pero se consumirán desde dentro. Las ramas, aunque firmes a la vista, se volverán quebradizas como ceniza. Las hojas perderán su verdor, no con el ruido festivo del otoño, sino en un silencio sepulcral que nadie sabrá explicar. Y los animales se desvanecerán sin dejar rastro. No habrá cadáveres en el suelo ni señales de depredadores. Simplemente, dejarán de estar. Quien camine por esos bosques sentirá la ausencia como un eco. Los pájaros callarán, los insectos cesarán su zumbido, y hasta el viento parecerá negarse a rozar las copas de los árboles. Lo más terrible no será la pérdida en sí, sino la indiferencia. Nadie llorará por ello. Nadie alzará la voz. La desolación se instalará como un nuevo clima, aceptado sin protesta, como si formara parte de un orden natural que siempre hubiese estado allí. La costumbre reemplazará a la memoria. Y las personas tampoco perecerán en masa. Su destino será aún más perturbador. Comenzarán a desaparecer de un lugar para reaparecer en otro, todavía respirando, todavía caminando, pero con un aire extraño, como si un fragmento de su humanidad se hubiera quedado atrás. Algunos los verán en calles desiertas, en estaciones vacías, mirando al horizonte con una calma que no les pertenece. Dirán que fueron reubicados en la segunda tierra. Y lo más espantoso, quienes permanezcan jurarán que esas personas nunca se fueron. Para ellos, siempre estuvieron ahí, como si la línea de la historia hubiera sido reescrita sin que pudieran advertirlo. Tus propios recuerdos comenzarán a resquebrajarse. Escenas familiares, antes tan claras, se volverán borrosas, como fotografías sumergidas en agua turbia. Fechas importantes perderán su lugar, intercambiándose como piezas mal colocadas en un calendario que ya no obedece a la lógica. Amigos de toda la vida se sentirán como personajes inventados. Te preguntarás si realmente existieron o si lo soñaste en alguna de esas noches interminables. Incluso tu reflejo, al mirarte en el espejo, tendrá un leve desfase, como si la versión que está al otro lado llegara con un segundo de retraso. Algunos que aseguran haber sentido la transición cuentan cosas aún más inquietantes. Una mujer afirmó que despertó en su propia casa, pero el retrato familiar en la sala mostraba a personas que no reconocía. Otro aseguró que, en medio de una conversación con su hermano, notó cómo la voz cambiaba, cómo el rostro adquiría rasgos distintos, y al parpadear descubrió que estaba hablando con un extraño que insistía en conocerlo de toda la vida. Así es como la segunda tierra se instala, no arrasando, sino sustituyendo, no destruyendo, sino reescribiendo. Y lo más aterrador es que no sabrás en qué momento el cambio comenzó a devorarte. Solo un día despertarás y descubrirás que ya nada encaja, que el mundo en el que creías vivir se ha disuelto como un sueño mal recordado. Ese es el mecanismo de la fusión, no arrasar de manera brutal, sino reescribir, moldear la realidad hasta que se confunda con una versión adulterada de sí misma. No habrá explosiones, ni ejércitos de sombras invadiendo el horizonte. El verdadero terror estará en la sutileza. Te convencerás de que siempre viviste en un mundo endurecido por la traición, consumido por la escasez,
habituado a la violencia como si fuese un elemento más del aire que respiras. Y lo aceptarás con la naturalidad con la que aceptas el paso del tiempo. La ilusión será tan perfecta que creerás que nada cambió, aunque en el fondo lo humano habrá sido reemplazado por una copia deformada, un reflejo torcido. La aniquilación no es el propósito, lo que se busca es la corrupción. Continuarás respirando, sí, pero el aire tendrá un peso distinto, como si llevara consigo un eco de descomposición. A tu alrededor, la vida se marchitará como un fruto que se pudre lentamente en su tallo. Primero la piel se mancha, luego la textura se ablanda, hasta que finalmente todo lo que queda es una cáscara vacía que todavía aparenta vitalidad. Hay quienes aseguran haber sentido ese cambio en la mirada de los demás. Cuentan que los ojos de sus seres queridos ya no brillaban con calidez, sino con un reflejo opaco, como agua estancada. Otros describen un silencio antinatural en las calles, donde las conversaciones siguen, las risas continúan, pero todo suena como un eco lejano, como si viniera de voces prestadas que no pertenecen realmente a quienes las emiten. Esa es la fusión en marcha, un mundo que parece igual, pero donde la esencia está siendo sustituida palabra por palabra, gesto por gesto. Mira a la luna. Todavía resiste. Todavía brilla, solitaria, como un escudo frágil que lucha por contener lo inevitable. Pero si observas con detenimiento, cada noche su luz tiembla un poco más, como si estuviera herida. Hay noches en que su contorno parece desdibujarse, como si un velo oscuro intentara cubrirla. Otros han notado que su resplandor, en lugar de iluminar, proyecta sombras más densas, más alargadas de lo normal, como si intentara advertirnos con su propio sufrimiento. Ese temblor es la señal. Un aviso apenas perceptible para quienes aún se atreven a mirar al cielo sin desviar la vista. No es un accidente, no es un capricho de las mareas ni un juego de luces en la atmósfera. Es la advertencia de que algo se aproxima. Porque llegará el día en que la luna deje de ser una aliada y finalmente se rinda al influjo del planeta gemelo. Ese día no habrá explosiones ni destellos cegadores. El cambio será sutil, pero definitivo. Su fulgor, que alguna vez guió a navegantes, pastores y caminantes en la penumbra, se inclinará como si estuviera agotado. Y cuando lo haga, ya no será faro, sino cadena, ya no será guardiana, sino verdugo. La luna, que durante milenios protegió nuestra noche del vacío absoluto, se convertirá en el arma que marque la sentencia final de lo que quede de nuestra especie. Su luz, antes pura y plateada, se tornará enfermiza, cargada de un matiz extraño, como si el resplandor proviniera no de la roca que conocemos, sino de una herida abierta en el cielo. Las sombras cambiarán de dirección sin explicación, crecerán más largas, más densas, hasta parecer vivas. Quienes duerman bajo su brillo sentirán sueños ajenos, pesadillas que no les pertenecen, como si fueran prestadas desde otra conciencia. Y al despertar, no sabrán si realmente descansaron o si participaron en un ritual sin nombre. Lo más inquietante no será ese cambio final, sino la forma en que lo aceptarás. La mente se reescribirá sin resistencia, como si alguien estuviera corrigiendo tu memoria línea por línea. Te convencerás de que la luna siempre fue así, fría, hostil, indiferente. Dirás que no recuerdas haberla visto distinta, que jamás hubo ternura en su reflejo, que nunca iluminó con dulzura los campos y las ciudades dormidas. Y al hacerlo, habrás entregado lo único que aún te hacía humano, el recuerdo verdadero. Ese fragmento íntimo que diferenciaba lo real de lo corrompido. Sin él, todo lo que quede será una obediencia dócil a la ilusión. Serás un habitante más de la segunda tierra, sin memoria, sin pasado, convencido de que nada cambió, mientras en lo profundo del cielo una guardiana caída observa impasible como su brillo ya no protege, sino condena. Y lo más inquietante no será ese cambio final, sino que tú mismo lo aceptarás como natural. Te convencerás de que la luna siempre fue así, fría, hostil, indiferente. Y al hacerlo, habrás entregado el último resquicio de memoria verdadera que te quedaba. Ese será el momento de mayor engaño. El firmamento se duplicará y te invitará con imágenes falsas. No confíes en el reflejo que te imite desde lo alto, no respondas a la copia que te salude como un amigo. Vigila tus pasos. Si un amanecer descubres dos sombras acompañándote, una obediente a tu cuerpo y otra que se mueve con voluntad ajena, sabrás que la fusión ha comenzado a instalarse en ti. La segunda tierra no trae redención. No es una promesa ni un renacer. Es el origen oscuro, la celda primera, la prisión que abre sus barrotes disfrazada de mundo nuevo. La existencia continuará,
pero lo que entendemos como vida se habrá extinguido. Lo cotidiano persistirá, vacío y sin alma, como una representación interminable en un escenario corroído. Y tú seguirás en él, caminando entre decorados falsos, mientras lo verdadero habrá sido reemplazado para siempre. Si has llegado hasta aquí, significa que aún buscas respuestas en medio de la oscuridad. ¿Crees que la segunda tierra ya está influyendo en nosotros? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si quieres seguir escuchando más relatos como este, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás la próxima transmisión.